Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. En este caso, revisaremos un experimento de fisiología renal diseñado para evaluar cómo una sustancia se filtra, se reabsorbe y finalmente aparece en la orina. La sustancia se filtra libremente en el glomérulo. Eso significa que si solo existiera filtración y no hubiera reabsorción, esperaríamos que lo filtrado aparezca en la orina. Pero al inicio ocurre algo muy importante. Cuando la carga filtrada es de 100 miligramos por minuto, la excreción urinaria es cero. Eso nos dice que el túbulo renal está reabsorbiendo completamente la sustancia. Luego, cuando la carga filtrada aumenta a 200, 400 y 600 miligramos por minuto, la excreción urinaria sube a 100, 300 y 500 miligramos por minuto. En otras palabras, llega un momento en el que el sistema de reabsorción ya no puede manejar todo lo filtrado y el exceso empieza a excretarse en la orina. Este patrón es clásico de una sustancia con reabsorción saturable y la sustancia que mejor encaja es glucosa. En el desarrollo del caso, para entenderlo con claridad, pensemos en el riñón como un filtro con una cinta transportadora. El glomérulo filtra la glucosa libremente. Después, en el túbulo proximal, la glucosa debe ser recuperada mediante transportadores específicos, principalmente SGLT2, cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Mientras la cantidad de glucosa filtrada sea baja o normal, esos transportadores alcanzan para reabsorberla casi toda. Por eso, en condiciones fisiológicas, no debe haber glucosa significativa en la orina. Pero estos transportadores no son infinitos, tienen una capacidad máxima y esa capacidad máxima se denomina Tmax o transporte máximo. En la base fisiológica, antes de la infusión, la carga filtrada es de 100 miligramos por minuto y la excreción urinaria es cero. Eso significa que los túbulos reabsorben los 100 miligramos por minuto completos. Con una carga filtrada de 200 miligramos por minuto, la excreción es 100 miligramos por minuto. Esto implica que aproximadamente 100 miligramos por minuto se reabsorben y el resto se elimina. Con una carga de 400 miligramos por minuto se excretan 300 miligramos por minuto. Otra vez, la reabsorción queda limitada alrededor de 100 miligramos por minuto. Y con 600 miligramos por minuto se excretan 500 miligramos por minuto, manteniendo el mismo patrón. La idea central es que el túbulo alcanzó su límite de reabsorción. A partir de ese punto, todo lo que excede la capacidad de los transportadores se pierde en la orina. En la integración con glucosa, este patrón es exactamente lo que ocurre con la glucosa. Normalmente la glucosa es filtrada libremente en el glomérulo, reabsorbida casi por completo en el túbulo proximal y no aparece en la orina. Pero cuando la glucosa plasmática aumenta demasiado, como en hiperglucemia, la carga filtrada supera el Tmax de los transportadores. Entonces aparece glucosuria. El punto en el que la glucosa comienza a aparecer en orina se denomina umbral renal de glucosa. Clásicamente este umbral ocurre alrededor de 200 miligramos por decilitro. En la diferenciación con otras sustancias, esto también ayuda a descartar las opciones incorrectas. La albúmina normalmente no se filtra de manera significativa, porque es una proteína grande y con carga negativa. Por eso no tendría este patrón. La creatinina se filtra y se excreta un poco, pero no se reabsorbe de forma saturable como la glucosa. El manitol se filtra libremente y prácticamente no se reabsorbe. Por eso su excreción aumenta de forma lineal con la carga filtrada. La urea se filtra y se reabsorbe parcialmente, pero su patrón no es el de un transporte máximo claro como el de glucosa. Por eso la respuesta correcta es glucosa. En la interpretación clínica, este concepto es fundamental porque explica por qué un paciente con hiperglucemia desarrolla glucosuria. No es que el riñón quiera eliminar glucosa desde el inicio, al contrario, el riñón intenta conservarla, pero cuando la concentración plasmática sube demasiado, los transportadores se saturan. Una vez saturados, el exceso de glucosa permanece en el lumen tubular
arrastra agua por efecto osmótico y puede producir poliuria, deshidratación y aumento de la sed. Por eso, esta fisiología conecta directamente con diabetes mellitus y con fármacos como los inhibidores de SGLT2. En los puntos clave, la glucosa se filtra libremente en el glomérulo. En condiciones normales, la glucosa se reabsorbe casi por completo en el túbulo proximal. La reabsorción de glucosa es saturable. El límite máximo de reabsorción se llama Tmax por transporte máximo. Cuando la carga filtrada supera el Tmax, aparece glucosa en la orina. El umbral renal de glucosa ocurre aproximadamente alrededor de 20 miligramos por decilitro. En las preguntas, ¿qué sustancia muestra reabsorción completa a niveles fisiológicos y excreción cuando se supera el Tmax? Glucosa. ¿Qué significa Tmax? La capacidad máxima de transporte tubular para reabsorber una sustancia. ¿Dónde se reabsorbe principalmente la glucosa? En el túbulo proximal. ¿Qué transportador participa principalmente en la reabsorción proximal de glucosa? Cotransportador sodio-glucosa tipo 2, SGLT2. ¿Qué ocurre cuando la carga filtrada de glucosa supera el Tmax? Aparece glucosuria. ¿Cuál es el umbral renal aproximado de glucosa? Alrededor de 200 miligramos por decilitro. Y recuerda, cuando una sustancia se filtre libremente, pero al inicio no aparece en la orina, significa que el túbulo la está recuperando. Pero si al aumentar la carga filtrada empieza a aparecer en la orina, entonces el mensaje del examen es claro: el transportador se saturó. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.